Te invitamos a escuchar el programa Justicia y Paz en Acción, todos los martes a las 5 de la tarde por esta su emisora Radio Hogar, dirigido por la Comisión de Justicia y Paz, organismo que tiene como finalidad promover la justicia y la paz en la sociedad, basado en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, mediante la investigación de la realidad y la incorporación del pueblo de Dios a la acción social. Te esperamos, Justicia y Paz en Acción. Bien, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Justicia y Paz en Acción. Bien, hoy ya vamos para nuestro sexto módulo, que hoy titulamos Liderazgo Comunitario. Hoy titulamos un módulo que vamos a tener una dinámica que queremos iniciar, poder también tener un proceso de escucha y también tener un proceso de acercamiento con las comunidades, con las organizaciones, con los líderes que nos están acompañando, con los líderes que han estado desde el 13 de octubre sintonizando este seminario por radio. En este módulo de liderazgo comunitario vamos a hacer un recorderio. Yo creo que al inicio yo lo había dicho, lo había descrito un poco, de que estamos viviendo un proceso de discernimiento, un proceso de entendimiento de lo que es la organización comunitaria, porque como lo tiene como título este seminario por radio, un seminario por radio para la organización comunitaria, y que es lo que hemos querido ir motivando y viviendo en este proceso. Tenemos, y lo vamos a ir viendo durante el repaso, la participación ciudadana en su expresión, en nuestra democracia participativa, como se concibe o como queremos ir hacia en ese camino, ese proceso en Panamá. O también tenemos las vivencias, las escuchas, y el cómo se vive ese quehacer en las comunidades, cómo se participa en las comunidades, cómo yo también asumo ser parte de, y por eso que nos enfocamos mucho en el tema de la organización, porque para poder hacer que la participación ciudadana, más que de cómo se expresa en las leyes, en la ley de descentralización, o se expresa en los conceptos de, perdón, del concepto del rey de la república, o en la constitución política de Panamá, es también cómo nosotros la hacemos viva, cómo nosotros la vamos haciendo en un caminar, la vamos haciendo en un proceso. Y si nos prestaron atención y estuvieron sintonizando el programa pasado, el que fue el programa de Resiliencia Comunitaria, que fue nuestro quinto módulo. Este módulo fue introducido y aquí para poder tener un proceso también, porque estamos viviendo un proceso, estamos entendiendo, y para también un proceso con la realidad, era un poco este módulo encajándolo allí para hacer un conecte entre un proceso de aprender, de entender y también de repensar cómo podemos hacer ante catástrofes muy expresas, muy particulares, por lo menos en el caso de David, de Tierras Altas, de la comarca Nuevo Gren, Boca del Toro. Y ahí un saludo para todos los que nos sintonizan del área de Tierras Altas, de la comarca, que se sintonizan Radio Hogar y que escuchan este seminario. Siempre unidos, ¿no?, con ustedes, siempre en la caridad, en la oración, y también en estas formas de organizarnos, de poder hacer frente, de incidir, de poder ser una iglesia en salida, ¿no? Ser personas que salen al encuentro. Y en esta análisis, en esta dinámica, es también poder tener este proceso de escucha, este proceso de escucha, de discernimiento, de entendimiento, poder hacer este proceso de la retrospectiva, de poder sentarnos a ver desde el día 13 hasta esta fecha qué hemos madurado, qué hemos visto, cómo queremos hacer proceso de liderazgo,
cómo poder comprenderlo. Recordarles que este espacio llega a ustedes, bueno, con la organización de la Comisión de Justicia y Paz, todo lo que es el proceso de formación, todo el proceso que es concepción del proyecto, con el apoyo de la Conrad Adenauer a través de Radio Hogar, y para que ya nos podamos ir poniendo un poco en sintonía y iniciando este proceso, y que también puedan mandarnos las preguntas que tengan, los comentarios que quieran hacerlo, quieran mandar, son bienvenidos. A recordarlo que lo pueden hacer al 61750038. Repito, 61750038. Sería muy importante que hagamos una pequeña dinámica introductoria, lo que nos estás escuchando, en su WhatsApp. Los que tienen la oportunidad en este momento y los compañeros que son de comunidad de difícil acceso, perdón, lo pueden hacer después. Manden en su WhatsApp, escriban, bueno, yo soy de la comunidad tal, pertenezco a tal organización y tengo esta pregunta, o tengo este comentario, o tengo esta duda, o tengo esta sugerencia. Acuérdense que es importante, y a pesar de que estemos así por la radio, podemos generar redes de participación. Que es, quién sabe, pues poner la idea allí de un grupo de WhatsApp donde todos nos juntemos y todos digamos, bueno, tenemos estos temas en común, vamos a discutirlo, vamos a compartir, que la discusión no solamente sea los martes, sino que vamos a hacerla también en un grupo de WhatsApp permanente. Bueno, todas esas ideas, todos esos comentarios las pueden ir mandando, y acuérdense que es 61750038. 61750038. En este módulo de liderazgo comunitario, donde vamos a hacer toda una retrospectiva de cómo podemos incidir, cómo podemos concebir nuestra participación dentro de la organización comunitaria, no solamente en el rol de estar, sino ya también en el rol de ejercer una tarea concreta. Bueno, y ahorita vamos a hacer una pequeña oración, como lo dije, siempre en oración y unidad con nuestros hermanos de Tierras Altas, Bocas del Toro, la comarca Novebugué, Veraguas, también en el área de Darién, que tuvieron inundaciones. Unidos con ellos, vamos a hacer una pequeña oración para en tiempo de desastres naturales. Y dice así: Padre nuestro, tú eres nuestra fortaleza en la adversidad, que todos los afectados por tempestades sientan tu amparo en medio del desastre, mientras tormentas, inundaciones y tragedias desafían nuestros corazones. Abrázanos con tu amor y tu bondad. Ten misericordia de nosotros y alivia nuestras angustias, y haz que nuestras faenas sean cada vez más fuertes para que confíes siempre en tu cuidado paternal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también sería importante, y viendo todo este contexto que estamos viviendo, de los efectos del cambio climático en nuestro país, de cómo el clima va cambiando y nos va desafiando como sociedad, y que tenemos que dar una respuesta también como ciudadanía general, sería interesante que también nos puedan mandar experiencias de cómo se están viviendo en sus comunidades este tiempo, de los 2 huracanes, de toda la afectación climática y cómo se organizan, ¿no? A los que nos están escuchando. Y recordarles, le hago el recorderis antes de pasar al siguiente punto, del 61750038. Allí pueden enviarnos comentarios, dudas, sugerencias, lo que usted quiera, para ir animándonos y ir tejiendo esa red, ¿no? De estar lejos, de estar distantes, pero poder estar cercanos a través de lo que nos permite un medio tan efusivo como es el WhatsApp, ¿no? Que es un elemento al que todos tenemos acceso en una gran manera. Y bien, vamos a pasar una parte de un eco, vamos a escuchar un eco. Este eco es muy interesante, nos los envía un sacerdote, él es el padre José Rojas. El padre José Rojas es vicario de la parroquia Catedral de Penonomé. El padre Rojas tiene 15 años de trabajo pastoral en la comunidad de Río Indio. Río Indio es una comunidad, en un corregimiento de Penonomé, del distrito de Penonomé, en la provincia de Cocré, pero que limita con Colón y con Capira. Y allí hay una cosa bien interesante, porque en esta zona hay un trabajo de iglesia que se da en un principio, y puede sonar un poco a los que seguimos mucho el tema de
de mi querida Amazonía, sobre el tema en el Amazonas. Bueno, una experiencia de trabajo así, podemos describirlo. Un trabajo pastoral unificado donde todas las parroquias trabajaban en conjunto y atendían una realidad pastoral. Bueno, el Padre José tiene 15 años de estar acompañando distintas experiencias en Río Indio. Le ha tocado parte de esta experiencia de trabajar como si no desde un enfoque, desde las barreras o de las limitantes geográficas, sino desde la parte territorial, que es un enfoque también que vamos a tocar más adelante, un enfoque bien interesante de la parte territorial, pero en toda esta temática, en toda esta experiencia, es también comprender cómo desde tu rol como sacerdote, maestro, presidente del comité de agua, catequista, delegado de la palabra, de tu rol como madre de familia, mujer, joven, niño, adulto, ancianos, es la parte también de cómo puedes tú, ¿no? Tú observas tu realidad social, tu realidad en la que vives y te tienes que cuestionar. Es interesante y cuestionarte desde lo que te lo permita, cuestionarte desde tu entendimiento, desde tu conocimiento. Hay una lógica y una forma de ver el mundo muy interesante en el tema de la comunidad. Y bueno, a todos los que nos escuchan, bueno, sé que trabajan y que conocen muy bien el lenguaje de la iglesia, el lenguaje bíblico, la experiencia de la lectura de la Biblia. Y hay un capítulo de Hechos de los apóstoles que hablan de cómo vivían las primeras comunidades, ¿no? Todo lo ponían en común, todo lo compartían, todo era una unión. Bueno, si eso lo llevamos a la luz de hoy, si eso lo analizamos a la luz de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos comunidades que ponen el pan en común, que viven una realidad en conjunto. Entonces ya hay inicio de cuestionamiento, pero no un cuestionamiento para decir, ay, es que todo está mal y que ya nada vale y que todo está... No. Es un cuestionamiento para hacer un análisis y para decir qué puedo aportar yo, qué puedo hacer. Y es un proceso de análisis también para exigir, porque en ciertas cosas, muchas de las cosas que pasan en nuestras comunidades es por no exigir. Nos exigen vivir en una sociedad de consenso, es decir, que aceptemos ciertas normas de convivencia, que los gobernantes se sientan, piensan, conciben, pero si nosotros aceptamos eso, también tenemos que poner, o sea, si nos van a poner deberes, también tenemos que exigir derechos. Pero si nos van a poner también nos van a dar más deberes y no vamos a exigir, también tenemos que entender derechos. O sea, esto es un proceso también de recíproco, o sea, es un proceso en que ambas partes tienen que tener, como se dice, ¿no? Un consenso. Pero bueno, en gran parte de las cosas que pasan en nuestras comunidades también es porque no se exige, no se pide, pero no una exigencia, diría yo a veces como un dolor incómodo que solo está allí para unas cosas, no, una dolencia general que lleve a un cambio de la estructura, a un cambio a decir, bueno, esto está mal, ¿por qué en Panamá hay iniquidad y hay pobreza? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos surgir? Bueno, en este pequeño compartir y en ese eco, vamos a escucharlo en palabras más reales y concisas de la voz del Padre José. Adelante, cabina. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios y a ustedes por permitirme participar de este momento en esta emisora muy escuchada a nivel nacional. Alberto, gracias por invitarme a participar con ustedes. Me pidió que si podía colaborar con un pequeño tema en este momento. Pues yo le dije que si era un pequeño tema, sí, porque en verdad no soy muy bueno dando temas. Pero para hablar de nuestras comunidades, tomo como base aquel texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 45, donde dice, todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común.
vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los cuales acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, gozaban de fervor todo el pueblo. Y es bonito recordar este texto bíblico porque pensando en nuestras comunidades, no solo pienso en el presente, sino en el pasado. Pues me lleva a pensar cómo vivían estas comunidades años atrás. Pues con muestra de esto, el texto bíblico dice, los que creyeron, los creyentes, eran los que vivían esa manera de compartir. Y entonces estas comunidades, cómo ellos se esforzaron por caminar horas y horas para cargar su material, para tener su capillita, pues para ellos la capilla era algo tan importante, tan sagrado, que era el lugar donde se congregaban para orar, o se congregan para orar, para rezar, para compartir. Pues cuando llegan las fiestas patronales, para ellos como que se olvidan de sus quehaceres del hogar y se dedican todos los más comprometidos a trabajar por que la fiesta les salga buena en cuanto a lo espiritual. Pues muchos caminan de otras comunidades 2, 3, 4 horas para ir a compartir las fiestas patronales de estas comunidades, pues que han hecho tanto esfuerzo para construir la capilla y ese esfuerzo, uno se pone a pensar, hombre, las capillas son construidas por ellos mismos. Hace años, muchos años atrás, uno piensa cómo convivirían estas familias o cómo sobreviven y aún viven, porque no tienen buenos centros de salud, no tienen buenos centros escolares, no tienen buenos caminos, y sin embargo, ahí están las comunidades. Y es bonito, pues, cuando ellos desde su antepasado han traído una forma de cuidar la tierra, de respetar la tierra, y ellos saben muy bien que la tierra es aquella que los mantienen con sus alimentos, siembran lo necesario de verduras, granos, y de eso viven. Para ellos lo importante es la salud. Pues uno le pregunta, ¿y cómo está? Bueno, padre, gracias a Dios, bien, porque después que uno tenga salud, pues eso basta. Para ellos la salud es lo importante para vivir en esas comunidades tan apartadas y como que ellos le han dado valor a la vida, a la naturaleza, pues no se preocupan por la comodidad, se preocupan más que todo por vivir en comunidad, en familia, pero lastimosamente, como todo, se han dejado influenciando por la tecnología o por ideas foráneas. Por ejemplo, han dejado o han introducido en comunidades aquellos químicos para fumigar el terreno, cosa que no es favorable para ellos ni para la tierra, porque en vez de mejorarla, lo que hace es deteriorarla. Y han ido perdiendo muchos de sus productos nativos, naturales, que están perdiéndose, y ellos han llevado productos que supuestamente son mejores, pero a la larga no tienen nada de
de mejoras como el café, como el maíz, como la hierba del pasto para el ganado, y han ido descuidando lo propio de ellos, que es lo que muchas veces uno le aconseja: no dejen sus propios productos, no dejen su propia semilla. Esto es lo que sus antepasados le han dejado, y que son las que en verdad son muy adaptadas al medio ambiente, a su forma de trabajar. Y ellos, en medio de esta situación, han sobrevivido, están ahí. Y uno dice, pues, estas comunidades con tantos problemas sociales, como le decía, del agua, de la salud, de los centros, la educación, sobreviven y han llevado toda esta situación adelante gracias a la misericordia de Dios, gracias a la voluntad de Dios, y ellos con su sencillez, su humildad, han también colaborado para que las comunidades no se dejen descuidar, sino más que todo, en medio de sus situaciones difíciles, luchar para salir adelante. Y eso es lo que, pues, hasta el momento pudiera compartir con ustedes sobre esta situación de nuestras comunidades con respecto a la vida espiritual, a la vida humana, y en medio de esta naturaleza que Dios tanto nos ama, pues, a decirle a las comunidades que, hombre, echemos para adelante, pues, gracias a Dios, dicen que en el corregimiento Río Indio, que es el más apartado de nuestra provincia, no hay ninguno infectado del COVID, que a eso le doy muchas gracias a Dios y a las comunidades estas que no dejen de rezar, pues la oración es el verdadero antídoto ante esta pandemia. Gracias por escucharme y gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este pequeño tema. Y de verdad, bueno, gracias, Cabina. Y de verdad que pues lo que nos ha expresado el Padre José, y escuchándolo, es eso que les quería decir, una radiografía de nuestras comunidades, una radiografía del espacio donde vivimos, del territorio que compartimos, un cuestionarse, ¿no?, desde nuestra vida. Y sería interesante, ¿saben qué? Para una pequeña tareita para los que nos están escuchando, que en una nota de audio nos pudieran mandar un pequeño audio, como lo hizo el Padre José, contándonos eso. ¿Qué historia tiene su comunidad? ¿Qué espacio viven en su comunidad? ¿Qué realidades han visto que han cambiado? Eso lo podemos ir haciendo a lo largo de la semana, ir haciéndolo, enviándolo, compartiéndolo, viendo los retos que hay, ¿no? Y ahorita vamos en un momento a tener una pausa comercial, pero antes de esta pausa comercial y de seguir con nuestro sexto módulo de liderazgo comunitario, yo voy a hacerles unas pequeñas preguntas para que las puedan anotar. Es un cuestionarse un poco, ¿no? Un cuestionarse internamente uno. Y dice, ¿se nace líder o se hace líder? Escúchenlo bien. ¿Se hace líder o se nace líder? ¿Los líderes nacen o se forman a través de los procesos que van viviendo? Es interesante, ¿no? Y haciendo una retrospectiva, ¿verdad? Se me redó un poco la lengua, perdón. Hacer un análisis hacia atrás, quedamos con el punto y el análisis de, primero, la parte de la participación ciudadana, ¿no? Participamos, ser parte. Al regreso, vamos a ver la siguiente parte. Y antes recordarle que para sus dudas, sus comentarios, sugerencias y también responder nuestra pregunta de si el líder nace o se hace, nos pueden hacer
al teléfono, ya les digo que aquí lo tengo, 61750038. 61750038. Vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos analizando este sexto módulo de liderazgo común. Pronto regresamos. Justicia y paz en acción. La Pastoral de Movilidad Humana abrió las puertas del Bazar Solidario Hogar Luisa, en donde encontrarás ropa de segunda, calzados, artículos para el hogar a precios increíbles. Reserva tu cita al 203-7600. Un lugar seguro. Cumplimos con las medidas de bioseguridad. Bazar Solidario, ubicado en Parque Lefebvre. Intenciones de oración del Santo Padre Francisco para el mes de noviembre. Intención de oración universal. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Estas son las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre. Puedes hacer tu aporte a Radio Hogar por banca en línea de Banco General a nuestra cuenta corriente 03-05-01-0020-23-9 o infórmate al 270-0141. Radio Hogar. Iglesia servidora, solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud y de la Conferencia Episcopal Panameña. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Cuando llegues al templo, sigue las instrucciones del Comité Parroquial de Salud e Higiene COVID-19. Espera las indicaciones para ubicarte en el templo. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta. Justicia y paz en acción. Bien, gracias cabina, ya estamos de regreso. Y aquí tenemos nuestro primer comentario, nos los envía Nelda Staff. El líder se hace, surge del momento. Y yo creo que es cierto, ¿no? Ahí vamos teniendo una pista, ¿no? Del líder que va surgiendo del momento, de que va surgiendo en el contexto, en la lucha, ¿no? Y no sé si alguien más nos está escuchando, las personas que están en el seminario, que nos siguen, pueden ir enviando sus comentarios. Aquí estamos para participar. Este espacio también es de ustedes y también es importante que ustedes nos retroalimenten, ¿verdad? Y recordarle que eso lo pueden hacer al 61750038. Y bien, vamos a hacer un pequeño, como le dije, una pequeña, para regresar un poco atrás para poder hacer un pequeño balance, ¿no? Con ustedes, una pequeña también, como se dice, ¿no? Posteriormente nosotros le vamos a ir a los participantes, le vamos a estar haciendo llegar un documento y sería interesante también pues compartirlo con ustedes de una cierta forma para que podamos ir viendo la cuestión de el quehacer, porque luego de este seminario viene un quehacer, ¿no? Viene un quehacer que debemos compartir. Y bueno, en la primera parte y en el primer módulo que tocamos fue el tema de la participación ciudadana, que nos acompañó la licenciada Katia Díaz, coordinadora de proyecto de Justicia y Paz, y con ella tocamos la parte de lo que era la participación ciudadana, ser parte de algo, formarse, también participar. Nos habló de los marcos legales, de la ley de descentralización, de los fondos que se asignan, de los espacios que existen, los mecanismos que hay para incentivar la participación ciudadana, ¿no? Esa acción consciente
que busca desarrollar acciones, que busca tomar decisiones, que busca intervenir, ¿no?, en los procesos en la construcción de la sociedad. Importante recordarle, ¿no?, que la participación ciudadana de las personas en sus comunidades es un derecho propio del ser humano y un fundamento de la democracia. También es importante recordar que la capacitación para la participación comunitaria deberá extenderse al mayor número posible de las personas de la comunidad, propiciando una amplia y democrática participación de todos sus miembros. Y cuando se habla de la capacitación para la participación comunitaria, la capacitación es un poco el contexto que tenemos aquí, ¿no? Todos estamos capacitándonos, escuchándonos, conversando, comentando, pero es importante que usted desde el espacio que está, y eso lo hace un líder, ejercer un liderazgo comunitario, es también, bueno, tenemos este concepto, oye, mira, estoy aprendiendo esto. Tal vez a la persona no le guste porque va a decir, ay, eso es política, eso es pura corrupción, pero ciertamente esa mala imagen, esos imaginarios que nos vamos construyendo, que vamos creando, son entonces los que nos impiden hacer procesos organizativos, hacer procesos que colaboren con mejorar nuestras comunidades. Tenemos el camino destruido, el acueducto colapsando, los fondos de la descentralización no llegan. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, todo eso tiene una respuesta que inicia con una simple acción, participar, atreverse a participar. Y de allí, y extenderlo, ¿no? No quedarse con ello. No es que yo soy dueño de ello. No, esto es una cosa extensiva. Y es importante reconocer la capacidad de las personas para identificar los problemas que le afectan. Eso que hacía como el que hizo el padre José, ¿no? Ese mapeo, ese análisis, que como lo dije, sería interesante que nos ayuden y nos puedan contar las vivencias de sus comunidades, los problemas que hay, un audio, nos lo van comentando y nosotros vamos escuchando, porque eso también nos ayuda a poder ser un espacio de acción, ¿no? Nosotros desde el organismo de la iglesia poder seguir acompañándolos y poder seguir orientándolos en este proceso de incidencia. Y entonces, sus causas, tomar decisiones, confiar en sí mismo, asumir el control de sus propias vidas, porque al final esto también es una forma de asumir el control de nuestra propia vida, no depender, no tener esa lógica de dependencia. Yo hoy hablaba con mi mamá y le decía y le comentaba que la situación está difícil a tal punto que todo un grupo de personas dependemos de un bono que nos da el gobierno, cuando de verdad yo soy del concepto que el trabajo dignifica la vida humana y que uno debe ganarse el pan, y aunque no tenga las conexiones económicas, uno tiene que seguir tratando de colaborar y intentar solucionar, porque al final no se trata de depender, sino de aportar, porque para una sociedad de consenso no se necesita gente dependiente, se necesita gente que aporte, que desde lo poco, desde su concepción de vida, pueda dar luces también para construir ese consenso. Entonces, háganse, y sería interesante que se puedan hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué participamos? Eso es interesante, ¿no? Porque debe haber un porqué. Si yo ya tengo interés o ya soy líder comunitario, estoy escuchando este seminario hoy por primera vez y me pareció interesante lo que estaban diciendo, usted pregúntese por qué y para qué participamos. Pues, ¿para qué participo yo? ¿Y por qué debería participar? Serían preguntas que uno debería hacerse. Más adelante tocamos ya un módulo y es el camino o el como se dice, el punto de unión media. Cuando ya usted llega, vamos a decir, usted va para el interior y usted va para Chiriquí, usted no llega a donde se dividen allí en Divisa, y usted no va a doblar para Herrera, usted va a seguir recto si va para Chiriquí. En ese caso, para los compañeros que nos escuchan de Chiriquí. También hay compañeros que nos escuchan en Los Santos, saludos allá, y Herrera, de la diócesis de Chitré, también en sintonía, y usted no dobla, ¿no? Entonces, en esta parte y en este cliché aquí, nosotros queremos seguir un camino, y es que la participación ciudadana
nos lleve a la conformación o la vivencia de organizaciones comunitarias distintas. No es que nos estamos inventando algo nuevo, no, y no es que esto es nuevo, no, esto ya existe. En las comunidades hay juntas administradoras de agua, hay juntas de desarrollo local, hay organizaciones de base comunitaria que un proyecto que lleva mi ambiente. Saludos, cuando me acuerdo de esto, por saludo a los hermanos de Escobalito, a los hermanos de la parroquia Nuestra Señora de María de Belén, allá en Escobal, a los padres vicentinos, que hace poco estuve hablando con ellos de esta parte interesante, un proyecto que lleva mi ambiente de organizaciones de base comunitarias. Existen los comités católicos, comisiones religiosas, existen cooperativas, asociación de artesanos, productores, coordinadoras campesinas, existen comisiones de salud, comité para regar el camino, existen muchas organizaciones. No es que nos estamos inventando algo nuevo. Lo importante es que usted se atreva a, ahora, sabiendo que por qué y para qué participo, me atreva a asumir y a entrar a alguna de estas, a hacer un mapeo de mi comunidad. Así como el padre José nos ayudó a hacer el mapeo y identificó actores en su comunidad, bueno, así nosotros mismos debemos sentarnos y hacer un análisis retrospectivo, perdón que se me enredó un poco allí con esa palabra, y ver también, decir, bueno, ¿y qué organizaciones hay? Bueno, hay un comité religioso, bueno, me gusta, voy por aquí, o hay un comité de ambiente, bueno, me voy por acá. O si hay una necesidad recurrente, también. Por lo menos alguien decía, bueno, y los temas del deporte, el deporte también es una actividad. El deporte es una actividad que llega mucho a la juventud, pero que necesita mucho acompañamiento para que no se vuelva se cree otro ciclo allí distinto que nos quita, que nos ayuda y que no genera esa sociedad de consenso. Bueno, y es importante, recordar que la organización es la estructura de un grupo de personas que forman de mutuo acuerdo y debe funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias personas deciden organizarse, lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les exige su unión para poder enfrentarlo, y todos los trabajos realizados por un grupo organizado deben tener en común dos cosas: un mismo objetivo y los mismos intereses. Vamos entonces aquí. Alguien nos mandaba aquí un pequeño comentario. Denme un momentito que por acá ha empezado a llover. Alguien nos hacía un pequeño comentario y nos decía: la organización comunitaria interactúan personas diferentes que se unen por un objetivo en común. El liderazgo comunitario influye en la agrupación para reconocer, respetar y trabajar con estas diferencias, superando desviaciones organizativas y así mantener el enfoque en los objetivos de la organización y hacia la comunidad. Saludos de Raquelda Colba desde Colibrí, Dolega. Un saludo a la hermana Raquelda allá en Dolega, Colibrí. Y nos dice el profesor Elidio Pití desde Chiriquí. También nos dice: saludo, profesor. Dice: mi punto de vista es que los líderes se hacen según el interés que se vaya demostrando para tratar de ayudar a resolver las diferentes problemáticas que se observen dentro de las comunidades, sin buscar un protagonismo personal. Y es cierto, es uno de los principales y es una de las desviaciones que hay que tener en cuenta del tema del liderazgo, ¿no? El personalismo. Ahí vamos a tocar algo ahorita un poquito para que lo podamos mencionar. Y bueno, y aquí les voy a dar otra pregunta para los que nos están sintonizando, se están escuchando y que nos han retroalimentado con el tema del liderazgo, la organización comunitaria. Y es una pregunta. Yo creo que esta parte es interesante porque, sumándolo un poco al audio que compartimos al inicio del padre José, podamos ver, y es una consulta: ¿qué entendemos por comunidad? ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Qué creemos que es una comunidad? Es interesante que nos podamos hacer esas preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por comunidad y qué creemos una comunidad? Y hacernos otra pregunta: ¿podemos conformar comunidad? Son conceptos bien interesantes, ¿no? Porque esto nos ayuda a construir juntos nuestra comunidad.
Y ese es el objetivo de la organización comunitaria, construir juntos comunidad. Ya posterior, para ir profundizando y los temas que vamos para ir reforzando ese liderazgo comunitario, tocamos en el módulo 3 y 4 los tipos de organización comunitaria. Y en ellos mencionábamos, y lo mencionaba al inicio, que en Panamá, en la realidad panameña, existen organizaciones como juntas de administradoras de aguas, de desarrollo local, organizaciones de base comunitarias, comisiones religiosas, cooperativas, asociación en pro del turismo, como en la de San Carlos, también me acordé, asociación de artesanos, productores, coordinadoras campesinas, hay comité de puentes, hay un sinnúmero de organizaciones. Eso es importante saberlo, ¿no? Y preguntámonos atrás, ¿qué entendemos por comunidad? ¿Cómo podemos construir comunidad? Entonces, allí, en esa parte de esa comunidad, entran entonces todas las organizaciones. Ahí usted va haciendo un análisis, va haciendo un equilibrio, y con esto entonces nos vamos dando cuenta de que cada una, desde su visión, ayuda a construir comunidad, pero también ayuda a construir ciudadanía. El año pasado, ahora cuando fue las inundaciones en Chiriquí, me recordé de que el año pasado estuvimos trabajando allá un módulo, varios módulos sobre ciudadanía ecológica, uno en Soloy, otro en Volcán y el otro cerca de Puerto Armuelle. Y me pareció interesante que mucha de la gente que se capacitó eran de esta zona, de estas comunidades. Ahí estaba el maestro Elidio Pití, si no me equivoco, y de verdad que tocábamos todo este tema, ¿no? De cómo vivir o cómo hacer frente al torno a los cambios que están viendo, el tema del tema ecológico, y siempre era esa preocupación latente del desastre ecológico, cómo nos va a afectar este desastre ecológico. O sea, y realmente, pues, llegó el momento, y así en muchas áreas, ¿no? En muchas partes. Entonces, esa es la parte como las organizaciones desde su método ayudan a reconstruir el tejido social, que es la comunidad, y al mismo tiempo ayudan a construir ciudadanía en general. Entonces, hay elementos muy importantes, ¿no? Las organizaciones comunitarias deben tener elementos muy importantes y valores que la guíen, como el consenso, el respeto a las decisiones colectivas, la democracia comunitaria, que quiere decir que todos participemos dentro de la comunidad. Eso que decíamos, que las capacitaciones no se quedan para uno solo, sino se reproducen. Eso es construir democracia comunitaria. Y de allí, entonces, también tocamos un pequeño concepto que va a ser algo nuevo, pero que puede entrar, que es la movilización comunitaria, ¿no? La movilización comunitaria es cuando ya la organización se mueve, inicia un proceso inicia un proceso de equilibrio, de cuidado, de análisis. La movilización es hija de la participación ciudadana. Es una hija, es de la participación ciudadana, es un fruto que se da, es un fruto que se logra. Es un fruto cuando las organizaciones, cuando muchas comunidades se reúnen y logran poner todas las juntas de desarrollo local en un consenso y dicen, nosotros los proyectos los vamos a hacer todos en común para arreglar el problema del agua que tenemos como comunidades. Ese era un caso que nos contaban antes de la pandemia, que vive el corregimiento del Coco allá y saludo a nuestros hermanos del Coco también que nos escuchan en Penonomé. Entonces, eso es una movilización comunitaria, comunidades que se unen por un fin en común, ya no simplemente yo y la organización en la que estoy, sino otras organizaciones se suman desde su distinta visión a construir ciudadanía en conjunto. Y bueno, es importante recordar que la comunidad tiene toda una estructura organizativa presente en la comunidad, y pues que en ella se pueden encontrar distintas formas de participar. La comunidad el proceso tiene su centro en la comunidad, el proceso de hacer una organización, nunca se debe olvidar eso, que su centro es la comunidad, que no hay comunidades iguales, pero que es necesario siempre usar métodos que permitan generar un proceso de compartir.
un proceso de vivir, un proceso de entender la diferencia. Vamos acá, bueno, aquí vamos. Bueno, ahorita no hay alguna pregunta, consulta. Si alguno más de los que nos está escuchando tiene alguna pregunta, consulta, envíenosla con este tema de las organizaciones comunitarias. Sería interesante que aquí nos pudieran decir, bueno, yo soy de tal organización comunitaria y en este momento estamos haciendo esto. Yo pertenezco a una junta administradora del agua y estamos llevando este proyecto. Yo pertenezco a una junta de desarrollo local, a los radioescuchas, a los que nos están sintonizando ya en estos últimos minutos que nos quedan del programa. Y vamos aquí a la otra parte, que fue el tema que tocamos, bueno, y un poco más, y es la resiliencia comunitaria, que fue el tema que tocamos anteriormente, que es, bueno, la resiliencia es un proceso en el cual se ha vivido una serie de eventos, tanto a la vida personal, pero también a nivel comunidad, como un desastre comunitario, pero cómo de esa experiencia podemos fortalecer, ¿no? Cómo, por lo menos en el caso de en Chiriquí y en la magnitud del desastre, cómo todas las organizaciones se han puesto un punto en común, ayudar a la gente. Hay que ayudar a todas las personas damnificadas. No sabemos cómo, pero tenemos que hacerlo. Cómo se abrieron albergues en las iglesias, fueron de organizaciones de productores a llevar productos, fueron juntas de desarrollo local, fueron todos unos espacios de empoderarse, ¿no? Fueron unos espacios de solidarizarse, de que la ayuda llegara, de los asuntos médicos. O sea, al final, esa resiliencia, esa recuperarse, ¿ves? La participación tiene un fruto que es la movilización ciudadana. Allí se da un proceso de movilización ciudadana, pero al mismo tiempo también se da un proceso de reconstruir, de aprender, de ensayar y de mantener. Entonces, para que eso no se pierda, para que esa visión en común que tienen, que es recuperarse del desastre, pero aparte de recuperarse del desastre, es que no se vuelva a repetir, o si se vuelve a repetir, no en la magnitud que sucedió. Entonces, eso es resiliencia comunitaria. Como se dice, yo perdono, pero no olvido. El perdón eso es perdonar, o sea, no sentir un rencor, no sentir un odio, pero no olvidar, no aprender. Y en esta parte, y ya entonces, son los elementos que uno va comprendiendo y uno va viviendo, y en esta parte de lo que es el liderazgo organizativo, ¿no? Ya en una cuestión de que esto de líder se hace en el momento, de líder que vive, que se organiza, que vive otra cosmovisión, cómo se puede mantener, cómo se puede lograr, cómo se puede también seguir el contexto, ¿no? Y el aprendizaje, porque ser líder es un aprendizaje, no es que yo me hice líder y ya, no, tengo que vivir un proceso de cosmovisión, ¿no? Y antes de terminar, vamos a tres puntos importantes que tiene que tener un buen líder, y esa es una tarea que vamos a seguir viendo, porque esto lo tenemos que seguir profundizando y que vamos a ir siguiendo en el contexto, y es: un líder siempre debe tener evaluación. Eso es importante, evaluación. Evaluarse, verificarse, analizarse desde dos perspectivas: la autocrítica, y cuando quiero decir la autocrítica, es decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son las cosas que tal vez crean dificultad? Pero también está la crítica, que ya no es la propia de nosotros, sino es lo que los demás ven, pero no una crítica destructiva, ¿no? La crítica destructiva no funciona, no. Es una crítica colectiva de valoración, de cuestionamientos de actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que es un espacio donde nos valoramos por lo que podemos aportar y por lo que damos, pero sabemos que hay cosas en el camino. Eso el Evangelio lo dice, ¿no? Con la corrección fraterna, es decir, podemos aportar esto, valemos por esto, pero también tenemos esto y esto, y ahí es donde generamos, ¿no?
también la parte autocrítica mía de verificarme, analizarme, y la parte de la crítica. Y bueno, ya para ir terminando y para terminar este sexto módulo, yo creo que es importante que sigamos reflexionando esa pregunta, ¿no? ¿El líder se hace o nace? ¿En qué contexto nace el líder? También decir la parte que había dicho, bueno, las organizaciones comunitarias, yo pertenezco a tal organización comunitaria, estamos viviendo este proceso, estamos haciendo esto, para compartir sus experiencias aquí. También esa parte de todo el contexto, ¿no? De lucha, de trabajo, de organización que se viven, ¿no? Y que son parte también de nuestros quehaceres, ¿no? Que son parte de nuestros quehaceres. Y bueno, bueno, agradecerle entonces a Radio Hogar, agradecerle por permitirnos a través de su plataforma llegar a ustedes, también al apoyo incondicional de la Fundación Konrad Adenauer y a la Comisión de Justicia y Paz, y nos veremos para nuestro séptimo módulo, en el cual vamos a estar haciendo un análisis del enfoque territorial, y vamos a estar repasando algunas y haciendo también, siguiendo este proceso de retroalimentación, y recordarle que vamos al otro, que nos pueden mandar dudas, sugerencias, comentarios al 6175-0038. Repito, 6175-0038. Bueno, que tengan un feliz martes y muchas gracias. Nos vemos. Hasta adelante, cabina. Te invitamos a escuchar el programa Justicia y Paz en Acción, todos los martes a las 5 de la tarde por esta su emisora Radio Hogar, dirigido por la Comisión de Justicia y Paz, organismo que tiene como finalidad promover la justicia y la paz en la sociedad, basado en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, mediante la investigación de la realidad y la incorporación del pueblo de Dios a la acción social. Te esperamos. Justicia y Paz en Acción.